Bienvenidos a esta cápsula donde abordaremos el tema razón de negocios. Veremos algunos conceptos que nos ayudarán a definir a qué se refiere esta mencionada razón de negocios y cuáles son los efectos fiscales y los alcances que tiene. Esto como parte de las tareas de investigación de alternativas fiscales y financieras, materia de la maestría en fiscal, generación 14ª, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en coordinación con la Facultad de Contaduría y Administración. Así que participamos la contadora Margarita Aquino Paz, la licenciada Isabel Aguilar Robles y su servidora, la contadora Sandra Chimal Alonso. Pues sin más, adentrémonos al tema. Partamos de un esquema general. En este esquema general hemos escuchado múltiples conceptos que podrían llegar a ser confusos, como es la evasión, que en su manera más simple se trata de aquel contribuyente, persona física que no declaró, ya sea porque está en la informalidad o porque realiza operaciones con el público en general y pudo separar ese dinero y pudo no generar la factura de manera indebida, pero genera porque el cliente no se la exige. Y entonces caer en una disminución del pago de contribuciones. También hay otra que hemos escuchado que es la elusión. En el caso de la elusión, tiene que ser a través de una figura legal el que se logre o que el contribuyente logre disminuir su carga tributaria, como pasaba con el outsourcing, ¿no? Trasladaban a los trabajadores a un tercero, ese tercero se encargaba de sus obligaciones patronales y solamente tenía la carga del pago del servicio, y en donde el trabajador seguramente salía afectado porque disminuían sus conceptos de sueldos y cotizaban menos ante Seguro Social. También había una disminución del pago de contribuciones, pero a través de un esquema legal. En el caso de la materialidad, pues empieza a ahondar en este tema porque al haber simulaciones de pagos de servicios o inflar a través de operaciones inexistentes, pues decían, bueno, queremos comprobar que detrás de esto hay respaldos, hay soportes, hay una entidad que tiene documentación al respecto de esas operaciones. En el caso de la razón de negocios, es siempre identificarlo con que todas las adquisiciones, compras u operaciones que se hagan dentro de la empresa tengan una razón de ser y sobre todo una razón de ser para el negocio. Porque en el caso de una empresa llenada de garrafones, si nos facturara la compra de 5 televisiones, bueno, ahí empezaríamos a preguntarnos, ¿realmente tiene sentido comprar estas televisiones? ¿Realmente le va a ayudar a la empresa a tener eso? ¿O la televisión va a ser para el cuarto del socio, ¿no? o el cuarto del dueño? Así que tenemos que considerar esto como razón de negocios, que lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de inexistencia de operaciones, pues ya ni digamos, eso sí, cual más ha escuchado de aquellos despachos o empresas que emiten facturas falsas solamente para lograr la deducción y tener ahí un beneficio fiscal. Se han hecho comentarios si las autoridades están excediendo en este uso de facultades para comprobar operaciones inexistentes o operaciones que sean rechazadas en su deducibilidad porque provienen de una duda en la razón de negocios. Sin embargo, si esto es excedido, si estas facultades se están incrementando cada vez más, también es cierto que los contribuyentes han abusado de estos esquemas. En el caso de las operaciones simuladas, tenemos que un 86% de los que aparecen en la lista negra del SAT ya se les confirmó el estatus definitivo, es decir, si hacían operaciones simuladas. En el caso de los que fueron a sentencia, un 8% el tribunal les ha dado la razón, tienen una sentencia favorable. Entonces sí es mucho mayor el porcentaje de aquellos que han usado estos esquemas para afectar al fisco. Y para poder adentrarnos al concepto de razón de negocios, primero nos gustaría aclarar la diferencia que hay entre sustancia económica y razón de negocios. ¿Por qué? Porque la sustancia económica pertenece a los postulados básicos que forman parte de las normas de información financiera. Y así como entra este postulado para hacer fuerte al concepto de razón de negocios, me parece que de manera paulatina, si veíamos la contabilidad financiera y con una supuesta contabilidad fiscal separadas, lo que estamos haciendo es embonarlas. Saber que dentro de la contabilidad fiscal
es un concepto que no debe de existir y que solamente hay una única contabilidad financiera. Y esta contabilidad financiera pues está aplicada con estas técnicas de procesamiento contable, como son los postulados básicos, que nos van a dar la pauta de cómo registrar las operaciones, para que todos nuestros registros pues tengan una semejanza y estemos hablando de estados financieros iguales entre diferentes entidades económicas. ¿Por qué? Porque atendemos a los mismos postulados. Y en el caso en específico de la sustancia económica, ¿de qué nos habla? Pues siempre de preguntarnos, ¿para qué es este gasto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se pagan sueldos? Pues para que la empresa esté haciendo la producción. ¿Cuál es el propósito? Pues tener inventarios para poder venderlos. Pero cuando llegamos a conceptos como que compramos los boletos de avión para el viaje del socio que se lleva a toda su familia, pues entonces ya no hay una sustancia económica, eso ya estaba fuera de la entidad económica, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el negocio en marcha, que estaría en contra de los EFOS, porque el negocio en marcha habla de una continuidad en la operación. En cambio, los EFOS se crean 1 o 2 años y se cierran. En el caso de la devengación contable, también se está acercando, porque aunque nosotros tengamos todo un anexo 20 de la resolución miscelánea para ver el procedimiento de emisión del CFDI, la verdad es que si tenemos o no una factura, si ya existe una devengación contable, si ya ocurrió la compra o la venta, aunque no tengamos la factura, ya tenemos un momento para registrarlo porque la transacción ya ocurrió. Así tenemos la evaluación, la dualidad económica, recursos y fuentes, que se da, me gustaría comentarlo, se da cuando tenemos capital no pagado, no exhibido. ¿Por qué? Porque realmente el balance está en ceros, no hay una dualidad económica. Entonces, todos estos conceptos, pues tenemos que empezar a adentrarlos o a tenerlos más formales dentro de las disposiciones fiscales. Pasemos ahora a qué es lo que nos debe preocupar a los contribuyentes a partir de todas estas nuevas normas de antiabuso fiscal. Lo que le interesa a la autoridad es que le podemos demostrar que tenemos operaciones reales, que tienen materialidad y que tienen sustancia, lo cual quiere decir pues que no estemos obteniendo facturas falsas, que de las operaciones que tengamos contemos con respaldos correctos como contratos, como soportes, como comprobantes internos que demuestren el proceso y que también tengan un sentido, que no sean como que todos los gastos que se nos ocurrieron o todos los esquemas que nos ocurrieron, sino que tengan este sentido de negocio. Y el sentido de negocio pues es que se generen utilidades, ¿no? Pueden ser, en el caso de la razón de negocios, que es nuestro tema, pueden ser operaciones totalmente reales, y hay materialidad, pero si no tienen un efecto positivo para la empresa, sino todo lo contrario, un efecto negativo, un efecto que nos va a generar pérdida, pues entonces carece de sustancia económica o, en el término fiscal, de una razón de negocio. Nos vamos adentrando ahora al concepto de razón de negocios, y esta razón de negocios, viéndola de una manera muy práctica, lo que las autoridades fiscales quieren es encontrar en cada una de las empresas, de las entidades económicas y por supuesto viéndolos como contribuyentes, quieren encontrar que se dediquen a incrementar sus ingresos, a disminuir sus costos y disminuir sus gastos. ¿Para qué? Pues para que tenga sentido el que existan, el que se establezca una empresa, hace sentido que genere utilidades. Que se establezcan empresas que les estén reportando pérdidas no tiene sentido y no tiene, como lo establece ya el código, no lo considera con una razón de negocios. Y pasamos a otra definición, que es la que teníamos como antecedente, había emitido ya la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa en noviembre de 2017, en donde nos decía que la razón de negocios era un concepto financiero, que lo que especificaba era el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado, lo que hemos venido diciendo, a obtener una utilidad fiscal. Entonces son estos 3 elementos muy importantes: un motivo que tenemos derecho, pero que sobre todo va a dar pie a obtener una utilidad.
Así que si ya teníamos el precedente de lo que se había publicado en una tesis, pues ahora tenemos ya de manera concreta una inclusión del término razón de negocios al Código Fiscal de la Federación en base a la reforma en 2020 que tuvo a bien publicarse el 9 de diciembre de 2019 a través del Diario Oficial, y en este tenemos el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, dentro de los cuales pues el que nos va a interesar es el artículo 5A. Y en el transitorio de este decreto nos señala que va a tener una iniciación de vigencia a partir del 1 de enero del 2020, con lo cual ahí arrancamos estas nuevas facultades de la autoridad fiscal. Ahora bien, ya que tenemos la reforma en el 2020 y que tenemos definido que este concepto va a venir en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues entonces partamos de tener siempre del lado izquierdo de la pantalla el texto de la ley, pero con una ejemplificación del lado derecho para que tengamos una mejor manera de procesar lo que tiene el texto de la ley. Entonces, en este primer párrafo lo que va a hacer, lo que hace el legislador es mencionarnos en qué casos los actos jurídicos carecen de una razón de negocios dentro de una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué carecen? Dice, porque generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Por eso muchos dicen que no tiene un concepto en sí, sino solamente nos dice lo que genera, ¿no? Y nos genera un beneficio fiscal. Ahora, si se lo quitamos, pues nos estaremos deshaciendo de ese beneficio fiscal. Entonces, tenemos también ahí en la tabla ya unos conceptos en donde en los primeros columnas 2020-2021 estamos viendo cómo en 2020 se genera una pérdida y esa pérdida se aplica en el 2021, lo cual nos da un efecto de cobertura tanto para el 2020 como para el 2021. Por eso dice que puede ser un beneficio fiscal directo o indirecto. Directo porque en el 2020 de entrada no hay nada a pagar, e indirecto porque en el 2021, arrastrando ese dato, pues tenemos amortización de pérdidas. Y en el caso de medir el beneficio esperado, vamos a ver cómo si quitamos estas deducciones que fueron utilizadas careciendo de razón de negocios, pues vamos a obtener unas cantidades a pagar. Comenzando con el análisis del segundo párrafo del artículo 5A, nos encontramos que nos va a determinar los momentos en que la autoridad fiscal va a poder presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocios. Ese momento es cuando tenemos una visita domiciliaria en curso, un requerimiento de información en curso o una revisión electrónica en curso, en el cual la autoridad lo que hace es allegarse de documentación y de información a través de esos mecanismos y poder valorar si hay operaciones que a su juicio no tengan una razón de negocios. También va a dar un tiempo para que el contribuyente manifieste lo que le convenga o que desvirtúe, que logre desvirtuar la inexistencia de razón de negocios en esas operaciones. También es muy importante ver cómo menciona actos jurídicos. Cuando he puesto ejemplos, han sido a través de una compra de algún bien o algún servicio. Pero actos jurídicos se refiere a un universo de operaciones que pueden ocurrir dentro de las empresas, como puede ser fusión, escisión, préstamos, arrendamientos, cualquier operación que llegue a tener la empresa que tiene evidentemente un efecto jurídico y una transacción o transformación interna al interior del ente económico. Entonces ahí tenemos enmarcado este universo de esquemas que se pudieran dar y que están catalogados o están englobados en un acto jurídico, y que por ese solo hecho pues ese acto genere algún efecto de beneficio fiscal. Así que, como comentábamos, en este proceso de facultades de comprobación que está ejerciendo la autoridad, como puede ser la visita domiciliaria, que viene estipulada en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, cuando determine que existen operaciones que carecen de razón de negocios, lo va a plasmar en la última acta parcial. Cuando se trate de un requerimiento de información que el proceso viene contemplado en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación,
lo va a hacer saber al contribuyente a través de su oficio de observaciones. Y en el caso de la revisión electrónica, el cual el procedimiento lo encontramos en el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, lo va a hacer notar en la resolución provisional. Estos serían los documentos en donde el contribuyente va a poder conocer que la autoridad asumió que había actos jurídicos que carecían de una razón de negocios. En el análisis del tercer párrafo del artículo 5A vamos a ver con mucha importancia que no solamente son los funcionarios que ejercieron la visita domiciliaria o el que llevó a cabo el requerimiento de información o la revisión electrónica los que determinen si existe actos jurídicos que carecen de una razón de negocios. No, ellos con la información que obtuvieron de sus facultades de comprobación van a someter el caso a un órgano colegiado, que es el que finalmente va a deliberar, va a dar una opinión sobre si en esos actos jurídicos hay una carencia de razón de negocios o no lo hay. ¿Cómo va a estar integrado este órgano colegiado? Pues por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por funcionarios del SAT. Y tienen esta tarea. Si en un plazo de 2 meses no dan respuesta, entonces se entiende por un sentido negativo, es decir, no encontraron elementos para determinar que sus operaciones carezcan de una razón de negocios. Antes de continuar con análisis de otros párrafos del artículo 5A, vamos a hacer una breve pausa porque hay una gran preocupación por parte de los contribuyentes de decir si esta norma antiabuso fiscal, como es el 5A, de la presunción de carencia de razón de negocio, pudiera llegar a afectar la proporcionalidad, la equidad y el pago de impuestos. Es decir, pues que en determinado momento se pongan a deliberar que esa operación o ese acto jurídico carece de razón de negocios, este también, y pues el pago de impuestos se quede desprotegido, ¿no? Se quede sin cumplir la parte de los principios de proporcionalidad y equidad, simplemente porque la autoridad determinó que eso no cumple con una razón de negocios. Entonces, me parece que la intención o el freno que se pusieron ellos mismos fue llevar esto a una deliberación a través del órgano colegiado. Entonces, esperemos que con eso se limite este abuso que ahora podría existir, si ya no de parte del contribuyente, ahora de parte de la autoridad. Y aquí en el análisis del cuarto párrafo del 5A es en donde se empieza a poner candente todos los conceptos que utiliza esta redacción, para poder determinar en qué momento existe o bajo qué circunstancias existe una razón de negocios y en qué circunstancias los actos jurídicos no cuentan con una razón de negocios. Y vemos en la lámina cómo dice la autoridad, bueno, no existe una razón de negocios cuando el beneficio fiscal sea mucho mayor al beneficio económico. Lo que quiere decir, bueno, lograste una mayor reducción de IVA, pero el beneficio económico no existe, es decir, no se incrementaron las ventas, no hubo un incremento de inventarios. Entonces, solamente tienes en mayor medida cuantificado el beneficio fiscal y el beneficio económico para lo que se creó la empresa. Suena ilógico que no se esté teniendo este resultado, ¿no? Que no haya utilidades, que no haya un incremento de activos o algo que tenga una razón de ser para el negocio. ¿Cuándo podría tener sentido o que las operaciones tengan una razón de negocios? Pues cuando el beneficio económico va empatado con el beneficio fiscal, ¿no? O sea, no se bota a los cielos el beneficio fiscal y el beneficio económico, al contrario, va a la baja. Y ahora vamos con un ejemplo para no quedarnos solamente con el texto de la ley. ¿Cuándo podríamos tener un acto jurídico que tenga una existencia de razón de negocios? Al comprar unas flotillas, ¿no?, de transporte. Estas flotillas nos van a ayudar a trasladar mercancía, a tener mayores ventas y pues se justificaría y tendría una razón de negocios el haber adquirido un préstamo para poder hacerse de estos activos. Y seguramente pues va a tener un efecto en la disminución del impuesto de la renta porque corresponde a inversiones. Pero en el caso donde no hay una razón de negocios es cuando los socios piden a las empresas que la empresa pague gastos a cuenta de ellos o gastos personales. En ese caso, el gasto pues se va a realizar, va a formar parte de los estados financieros de la entidad,
pero no tuvo una razón de negocios. ¿Por qué? Porque no generó ingresos, no generó crecimiento del patrimonio, no generó un beneficio económico para la empresa. Solamente lo que quieren es tener deducciones ahí que se vayan acumulando para la reducción de los impuestos. Y vamos a considerar ahora que no solamente este cuarto párrafo está hablando de acto jurídico, sino también de una serie de actos jurídicos, lo cual nos lleva a pensar que la autoridad no solamente está viendo la compra de ciertas cosas en lo individual, sino también los esquemas en su conjunto, ¿no? Los que aplican las empresas, en donde a veces tienen una cooperativa, tienen la asociación civil, tienen la donataria, y con todas esas o haciendo una operación en conjunto logran un beneficio fiscal, disminuyendo pues así el beneficio económico, o el beneficio económico hubiese sido el mismo si lo hubiese operado con un solo acto jurídico sin haber tenido que dar toda esa vuelta. Entonces, pues bueno, también forma parte de los esquemas que ha estado analizando seguramente y que lo lleva ahora a la redacción en este cuarto párrafo del 5A. Y como lo que piden los contribuyentes es certeza jurídica, pues la autoridad intenta hacer una definición de lo que es el beneficio económico, porque ya nos dijo que la inexistencia de operaciones con carencia de razón de negocios es que incremente el beneficio fiscal, pero que disminuya el beneficio económico, o que el beneficio económico se vea afectado. Entonces, ahora en este sexto párrafo nos ayuda a delimitar qué considera como beneficio económico, y dentro de esos está pues generar mayores ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes o tener un mejor posicionamiento de mercado. Sin embargo, entonces, a contrario sensum, pues tendremos que entender que a pesar de hacer un acto jurídico no se está logrando ninguna de estas características, o están al contrario disminuyendo, no hay un beneficio económico. Y en cuanto a cómo lo vamos a cuantificar, pues la cuantificación tendrá que ser con precios de mercado y con proyecciones, ¿no? Es decir, bueno, se hizo este arrendamiento, ¿cuál va a ser el beneficio económico de arrendar este bien inmueble? Se compró la flotilla, bueno, pues cuáles son las proyecciones que tenemos a partir de las adquisiciones en arrendamiento de estos bienes. Y ahora, para cerrar con este tema de razón de negocios, el séptimo párrafo de este artículo 5A lo que nos dice es cuál va a ser el efecto. Ya supimos que fue la visita domiciliaria, que en la última acta nos estipularon que había actos jurídicos que carecían de razón de negocios y que por eso obteníamos un beneficio fiscal. Bueno, lo que van a hacer es quitar el efecto. O sea, ya lo descubrí, ya sé que esto lo incluiste, pero no tiene razón de ser para tu negocio, lo quito, y que voy a determinarte las contribuciones que omitiste pagar o que derivado de ese acto jurídico pues no se pagaron, pero ahora se tendrán que pagar sus accesorios y sus multas. Entonces, vemos cómo la finalidad es poder, en sus facultades de comprobación, poder disminuir deducciones, seguramente en mayor medida, y poder tener una mayor recaudación. Establece que no hay una intención de quitar la responsabilidad penal o las investigaciones que tengan que originarse, pero de momento lo que le interesan pues son las contribuciones, y ya ahí que continúe el juicio o que continúe responsabilizándose por las penas a las que tenga lugar. Y con esto terminamos la revisión al tema de razón de negocios. Esperemos que haya sido de mucha utilidad. También esperamos que en la práctica se puedan llevar a cabo este análisis respecto a si las operaciones que se están llevando a cabo dentro de las empresas cumplen con este esquema de razón de negocios. ¿Por qué? Porque si no lo detectamos o lo corregimos en este momento, la autoridad, pues con las facultades que ya se establecieron en este 5A, con la mano en la cintura podrá llegar a hacerlo. Así que, pues un gusto, nos vamos.